En este video mostraremos los pasos a seguir para operar la licencia en red del programa Sizer Electric. Es importante conocer que el programa se comercializa en dos ediciones, la edición profesional, standalone o usuario único, y la edición premium o de red. Cada una de estas ediciones se opera por medio de una llave USB que da acceso al programa en formato de usuario único o para varios usuarios concurrentes. La llave USB para la edición profesional o standalone es una llave de color morado, mientras que la llave para la edición premium o en red es una llave de color rojo. Para la operación funcional del programa en red, se recomienda instalar el programa en el servidor para asegurar que se instalan los drivers para la lectura de la llave USB. El programa no correrá en el servidor, por lo que no consume recursos de este equipo. Solo se emplea el servidor para centralizar la consulta de las computadoras cliente para los accesos disponibles al programa. Para la operación de la llave en red, se requiere su colocación en un puerto del servidor físico. El servidor puede ser dedicado, o no dedicado, o también puede ser una computadora cualquiera, ya sea de escritorio o laptop, la cual operará como servidor. Esto implica que deberá tener conectada la llave a su puerto USB para que el resto de las computadoras cliente puedan validar sus accesos. Es importante aclarar que los servidores deben ser físicos, pues el esquema de seguridad para operación en red no opera en servidores virtuales. El servidor debe tener operativo y habilitado el puerto 1947 para la correcta operación de la llave. Se recomienda que las computadoras se encuentren conectadas en el mismo segmento de red, o que al menos las computadoras cliente tengan comunicación efectiva al servidor. Esto implica que cuenten con permisos y privilegios para la comunicación. Para validar que el acceso a la licencia es posible en el servidor, verifique que la licencia está operativa y funcional, ejecutando el programa Sizer Electric directamente en el servidor. Otro método para validar que las licencias están operando en el servidor es abriendo en este un navegador web y accediendo a la dirección http://localhost 1947 para entrar al Sentinel Admin Control Center. Al hacer clic en la pestaña Sentinel Keys en el menú del lado izquierdo de la ventana, se mostrarán todas las licencias que se están ejecutando actualmente en el servidor, y se proporcionará información adicional sobre el estado de dichas licencias. Las claves con ID de proveedor 68199 corresponden a licencias de productos Sizer Electric. Si no ve una licencia con este ID de proveedor, significa que no se está leyendo ni ejecutando ninguna licencia de Sizer Electric en esa máquina. Compruebe que la llave física USB está insertada en el puerto del servidor y que está accesible con el puerto 1947 abierto. En el listado, se puede verificar el tipo de licencia del proveedor 68199 que es de Sizer Electric. Las licencias en red aparecerán con un icono de llave USB de color rojo, correspondiente a la llave física donde está configurada la licencia. Si se observa un icono de llave USB pero no es rojo, es posible que no tenga el tipo correcto de llave para licencias en red, y deberá contactar con soporte técnico de Sizer Electric. Las licencias lógicas de demos aparecerán indicadas con un icono de certificado en la columna Configuration. Al hacer clic en el botón Features junto a la licencia de Sizer Electric, podrá comprobar si la licencia es válida. Si la licencia de llave ha caducado, póngase en contacto con ventas o soporte técnico para obtener más información. Si todo parece correcto en la página Sentinel Keys, pero no es posible ingresar a las opciones de la llave, el problema más probable será la configuración del puerto. Asegúrese que el servidor esté configurado para permitir la comunicación por el puerto 1947 mediante el protocolo TCP/IP, como se mencionó anteriormente. Para validar que existe comunicación entre el servidor y las computadoras cliente, se deberá conocer la dirección IP del servidor. Posteriormente, se valida que las computadoras cliente pueden tener una comunicación funcional con el servidor que tiene esa dirección IP. Para obtener la dirección IP del servidor, se debe abrir el panel de comandos desde el servidor o la computadora que operará como servidor por medio de la barra de herramientas de Windows. Desde el menú de Windows la aplicación aparece también identificada como símbolo de sistema. Aquí, teclee la instrucción Command y seleccione la opción Símbolos del sistema. En la pantalla de comandos, digite la instrucción API-config. Esta instrucción le brindará la información del equipo. Localice la dirección IPv4 del equipo, la cual consiste en 4 números de 3 dígitos cada uno, separados por un punto. Esta es la dirección IP de su servidor. Anote este número, pues será utilizado más adelante.
Ahora, para validar la comunicación de las computadoras cliente con el servidor, se deberá dirigir físicamente a la computadora cliente. Y desde aquí, también a través de la pantalla de comandos, digite la instrucción ping, acompañada de la dirección IP del servidor. Esto es ping más los 4 números separados por puntos, obtenidos del servidor. Si la comunicación entre la computadora cliente y el servidor es exitosa, el sistema responderá indicando el número de paquetes enviados que deberá ser igual al número de paquetes recibidos. Asimismo, el número de paquetes perdidos se deberá presentar como 0. Si la comunicación no es exitosa, el sistema mandará un mensaje indicando que la comunicación no fue posible, o notificando que después de haber esperado un tiempo a recibir la respuesta, el sistema no contestó. En ese caso el servidor y el cliente no se pueden comunicar, por lo que la operación en red del programa Sizer Electric no será posible. En este caso le recomendamos validar con su equipo de IT para asegurar que tanto el servidor como el cliente se encuentran en segmentos comunes, o que cuenten con los permisos y privilegios para establecer una comunicación segura entre ellos. Se debe asegurar la comunicación entre las computadoras cliente y servidores exitosa antes de realizar cualquiera de los siguientes pasos, ya que esto depende únicamente de su sistema operativo y de la configuración y características de su red. Una vez que se ha validado que existe comunicación entre el servidor y las computadoras cliente, se deberá colocar la llave de red en el puerto USB del servidor físico, o en el puerto USB de la computadora que va a realizar la función de servidor. Se debe comprobar que al insertar la llave USB en el puerto, el LED de color rojo que se localiza en la parte superior de la llave se encuentra encendido. Esto implica que la llave fue reconocida por el servidor. Ahora, se deberá realizar la instalación del programa Sizer Electric en cada una de las computadoras cliente. Para ello, dentro de las computadoras cliente, puede descargar un demo de la última versión del programa desde el sitio www.sizerelectric.com. Descargue el demo, descomprima el archivo y ejecute el archivo sizer.exe. Es importante mencionar que para Sizer Electric el programa en formato demostrativo, profesional o de red son el mismo. La diferencia radica al iniciar el programa, ya que si éste no detecta una llave física o de red, el programa inicia en formato demostrativo, solicitando una clave de activación del demo y tendrá la caducidad correspondiente. Si detecta la llave de red o la llave en el puerto USB, el programa inicia en formato profesional. Al completar la instalación, será necesario configurar la dirección del servidor en las computadoras cliente, para que sean direccionadas a leer la llave en aquel, en lugar de buscarla en su propio puerto USB. Para ello, desde el navegador web en la máquina cliente, digite http://localhost 1947 para abrir el Sentinel Admin Control Center. En el menú del lado izquierdo seleccione Configuration y eligiendo la pestaña Access to Remote License Managers, localizada en la parte superior de la pantalla. Aquí valide que las casillas Allow Access to Remote Licenses y Broadcast for Remote Licenses están verificadas. A continuación, se debe introducir la dirección IP del servidor en el cuadro de texto Remote Licenses Search Parameters para indicar al sistema dónde leer los permisos de acceso. Esto es especialmente útil si se utiliza una VPN. Presione el botón Submit para guardar la dirección del servidor. Tenga en cuenta que al hacer clic en el botón Submit, puede ser que solo vea un breve parpadeo indicando que la entrada ha sido aceptada. Para verificarlo, haga clic en otra pestaña u otro menú, y luego regrese a la pestaña Access to Remote License Managers para confirmar que la dirección IP sigue presente. Este direccionamiento al servidor por medio del cuadro de texto Remote License Search Parameters se debe realizar en todas las máquinas cliente que requieran acceso al programa Sizer Electric. Con estas acciones, los clientes podrán abrir el programa consultando la licencia en el servidor. Si no puede abrir el Sentinel Admin Control Center desde el navegador, normalmente esto indica que los controladores Sentinel no están instalados correctamente o que el puerto está bloqueado. Reinstale los drivers de la carpeta C2.Program Files x86 /SAIC6.01 /drivers por medio del archivo reinstall-drivers.bat. Consulte con su departamento de TI para reinstalar el controlador con privilegios de administrador en el servidor si es necesario. Si incluso realizando los pasos anteriores el programa inicia en modo demostrativo, solicitando una clave de activación, es posible que se deba a una restricción del firewall del sistema o de las políticas de la red, que deben ser verificados con el departamento de TI de su empresa.
Para verificar si el cliente puede alcanzar la llave en el servidor, abra un explorador de Internet desde el cliente y digite la siguiente instrucción. Dirección IP del servidor, 1947. Por ejemplo, 158.198.1.21 1947. Si el cliente puede acceder a la llave USB del servidor, se abrirá el Sentinel Admin Control Center. Si esta instrucción no abre el Sentinel Admin Control Center, definitivamente es una condición de políticas del sistema o de restricciones del firewall, pues el cliente no puede leer la llave en el servidor. Genere una nueva regla en el firewall como se indica a continuación. Generando una nueva regla en el firewall. Para crear una nueva regla que permita al cliente acceder al puerto 1947 del servidor, se debe contar con los privilegios adecuados y seguir el procedimiento o políticas marcado por el departamento de IT de su empresa. Aquí algunas recomendaciones de cómo generar la regla en el firewall. Desde la barra de tareas de Windows, digite Firewall. O desde el panel de control, seleccione Sistema de Seguridad Firewall de Windows Defender. Seleccione la opción Configuración avanzada en el menú lateral. Seleccione Reglas de salida en la ventana mostrada. En el panel de acciones, seleccione la opción Nueva regla. En la definición de Tipo de regla, seleccione la opción Personalizada. Presione el botón siguiente. Seleccione la opción Todos los programas, o si se requiere restringir solo al programa SaaS o Electric, digite la dirección C2.diagonal program files x86 /diagonal SAIS 6.01 /diagonal SZRAP 601 exe. Importante, esta última opción no es recomendada pues debe ser reconfigurada cada vez que se actualice la versión del programa, pues el nombre del archivo ejecutable incluye el número de versión. Presione el botón siguiente. En la configuración de protocolo y puertos, puede dejar las opciones por default o aplicar específicamente a protocolo TCP, puertos específicos y el puerto 1947. Presione el botón siguiente. En la configuración del ámbito, seleccione la opción Cualquier dirección o si requiere que solo algunas computadoras en específico puedan ejecutar el programa, seleccione el botón Agregar y digite las direcciones IP de las computadoras cliente que usarán el software. En otro caso, si se permitirá el acceso a todas las direcciones del segmento, indíquelo con la sintaxis IP del segmento /diagonal 24. Presione el botón siguiente. Seleccione la opción Permitir la conexión en la acción a tomar cuando las condiciones especificadas se cumplan. Presione el botón siguiente. Aplicar la regla a los perfiles, dominio, privado y público, a menos que las políticas de su departamento de IT lo dicte de otra manera. Presione el botón siguiente. Finalmente asigne un nombre a la regla y si lo requiere, documente el objetivo de la regla. Presione el botón Finalizar para concluir la definición de la regla y habilitarla. La regla en el firewall para acceder al puerto 1947 del servidor quedará listada y habilitada. Inicie el programa Sizer Electric en el cliente y valide que opera correctamente. Si se presenta algún contratiempo en la conexión de los clientes con el servidor, revise las políticas de la red o póngase en contacto con soporte técnico de Sizer Electric para que le brinden apoyo en diagnosticar la incidencia. Monitoreo de usuarios y de la llave de hardware. Usted puede monitorear desde el servidor los certificados de su llave y administrar y revocar los accesos a los usuarios que usan el programa. El programa Monitor permite ver la lista de administradores de licencias disponibles en la red. También muestra la lista de usuarios con una sesión activa conectada a la llave de hardware. Para ingresar al programa de monitoreo, ejecute el explorador de Internet desde el servidor, donde se debe tener conectada la llave de red. Use preferentemente Google Chrome. En la barra de instrucciones, digite la instrucción localhost 1947. Esto abrirá el centro de administrador de usuarios. En el menú localizado en la sección izquierda de la pantalla seleccione Sessions para ver el listado de usuarios conectados y los módulos que están utilizándose. Utilice el botón Disconnect localizado en la parte derecha de la ventana para dar de baja un servicio o usuario no deseado. Conceder y denegar accesos. El sistema brinda acceso sobre demanda a todos los usuarios. Para denegar o conceder acceso a usuarios específicos seleccione la opción Configuración. Y posteriormente seleccione la pestaña Users. A continuación, presione el botón Show Recent Users. Esta lista mostrará a los usuarios que han tenido una reciente conexión al servidor para el uso de programa.
Presione los botones Allow y Deny para permitir o denegar el acceso al software para las computadoras cliente. Al terminar, seleccione el hipervínculo Close Window localizado en la parte superior derecha de la ventana. Al cerrar la ventana, aparecerá el listado con los accesos concedidos y denegados por usuario. Para adicionar usuarios que no hayan tenido acceso antes al programa, digítelos directamente siguiendo la sintaxis mostrada para permitir y negar accesos. Presione el botón Submit para que se confirmen los cambios. Para concluir el uso del monitoreo, únicamente cierre el explorador de Internet. Estos son los conceptos básicos para la configuración de los equipos operando con la llave de red al operar el software Sizer Electric. Agradecemos su atención a este video y le recomendamos ver el video para el manejo y administración de la llave para una comprensión completa del uso del software Sizer Electric.